El presente video es para cumplir con el reto número 2. Mi nombre es Héctor Rafael Vázquez Ortiz, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 215-679. El nombre del reto es la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es el maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre. El reto me solicita analizar 3 de los estudios de los casos que se presentan y con base en ello dar respuesta a 5 planteamientos. Antes de proceder a dar respuesta a lo solicitado, me permitiré dar el concepto de lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. El fundamento constitucional de la jurisprudencia y de la competencia del Poder Judicial de la Federación se encuentra en los artículos 94, párrafo séptimo, artículo 107, fracción 13ª y artículo 94, párrafo séptimo de nuestra Constitución. A continuación daré respuesta a lo solicitado para cada caso. En el caso número 1 respecto a la tesis 1A/J 102/2011, que lleva el nombre de Facultad de Atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. El reto me solicita que señale qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Es decir, si fue por reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Se trata de una jurisprudencia integrada por el método de reiteración. Esto debido a que se cumple con lo establecido en los artículos 215 y 216 y sobre todo por el artículo 224 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario. Se me solicita que mencione en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue publicada en la 9ª época. También se me pregunta si logro identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El caso me indica que fue por unanimidad de 4 votos. Por lo tanto, la jurisprudencia por reiteración de criterios se cumple con lo que indica el artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en distintas sesiones, por una mayoría de cuando menos 4 votos, así que sí se cumple con el requisito. En el caso número 2 respecto a la tesis 1A/J/78/2018, que lleva por nombre Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente en el juicio de amparo indirecto. Esto es que interrumpe la jurisprudencia anterior con el número 93/2013. Se me pide que indique cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El razonamiento es que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante el mandato judicial, lo que se traduce en un auto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto.
Esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial. Y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación a la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal a través de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obstante lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar considerado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que en este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente en el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Lo anterior expuesto sería el razonamiento para que la jurisprudencia 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se me pide también que mencione en qué época del semanario judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue publicada en la 10ª época. El caso número 3 respecto a la tesis PJ/145/2000 que lleva por nombre Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Se me pide señalar para qué autoridad es obligada la aplicación de dicha jurisprudencia. La Ley de Amparo en su artículo 217 nos indica que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. En este caso fue en pleno y la jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de la Nación. Se me pide que mencione en qué época del semanario judicial de la Federación fue publicada esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia fue publicada en la 9ª época. Puedo concluir que la jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. Por lo tanto, la jurisprudencia cumple la función de sentar un precedente de cómo debe ser interpretada una norma jurídica y, a partir de ese momento, tiene la función de ser un marco de interpretación que guíe a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma en casos similares a futuro. Esto tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales. Agradezco mucho su atención.